Ahí está, ya listo. Listo, ya. Bienvenido, Carlos, a la radio Puente Alto. Es un agrado tenerte por acá. Me gustaría que te presentaras y le comunicaras a la comunidad cuál es el objetivo de nuestra conversación. Adelante, Carlos, por favor. Hola, muy buenos días a los auditores de la radio. Mi nombre es Carlos Insunza, soy consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, de la ANEF. Y efectivamente, tal como tú dijiste, en mi rol de consejero de la Central, soy el coordinador de la mesa del sector público. Y el día de hoy, la conversación que me interesa que podamos tener es respecto de las materias que hoy día se están debatiendo en el ámbito público, particularmente el debate respecto de pacto fiscal y la reforma previsional, que son dos materias muy relevantes para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y de toda la ciudadanía. Mira, este es un tema que es muy importante para mucha gente que nos está escuchando en este momento aquí en la radio Puente Alto, y la pauta de prensa de la periodista, de la colega, es el punto número 1: ¿cuál sería la postura de la CUT frente a la reforma de pensiones y diálogos que han sostenido con el gobierno en torno a este proyecto de ley? Adelante, Carlos. Bueno, desde que se presentó la reforma previsional el año pasado por el gobierno del presidente Boric y la ministra del Trabajo, Janet Jara, nuestra central ha planteado el que nos alegramos profundamente que el compromiso del gobierno respecto a una materia tan relevante como abordar la situación crítica que viven los jubilados y jubiladas de nuestro país y del rotundo fracaso del sistema de capitalización individual administrado por las AFP, que ha sido incapaz en casi 40 años de existencia de entregar pensiones dignas a los pensionados de Chile, debe avanzar en una dirección distinta a la que hasta ahora se ha venido desarrollando. Es absolutamente evidente que nuestro país no cuenta con un sistema de seguridad social entendido como se entiende en el resto del mundo, es decir, un sistema en que el Estado juega un rol fundamental para administrar y garantizar pensiones dignas a todos y todas. Y eso lo vemos cotidianamente en la situación crítica que viven muchos de los pensionados de nuestro país, que finalmente, en su gran mayoría, no obtienen pensiones del sistema de AFP, sino que las obtienen finalmente de las garantías del Estado, y particularmente de la pensión garantizada universal y sus antecesores. Lo cierto es que este pilar universal es necesario fortalecerlo. El gobierno ha planteado la necesidad de avanzar a una pensión garantizada universal de 250.000 pesos, cosa que compartimos. Pero lo fundamental de la reforma de pensiones está en el otro componente, está en la necesidad de crear una nueva cotización adicional, que hoy día se ha planteado un 6% de nueva cotización. Esa cotización tiene un elemento muy relevante, que es la única cotización o sea, va a ser una cotización nueva que va a ser de aporte patronal, es decir, la van a tener que aportar los empleadores. Chile es uno de los pocos, sino el único sistema previsional en el mundo que no cuenta con un aporte de los empleadores respecto de pensiones. Pero además se plantea un mecanismo que permite resolver y avanzar en pensiones justas hoy día, que es por la vía de la solidaridad, que este 6% de cotización adicional se destine a financiar las pensiones de quienes hoy día están, sobre la base de que eso implique la garantía de que posteriormente quienes jubilen y hayan cotizado en este sistema también perciban esos beneficios. Entonces, nosotros le hemos planteado al gobierno que para nuestra central es de suma relevancia avanzar en esta reforma. Entendemos que es una necesidad del conjunto de nuestra sociedad, que es una necesidad y una demanda de los trabajadores y trabajadoras, y hemos insistido en que sostener y mantener el pilar solidario que hoy día se ha planteado para completar un sistema de seguridad social administrado fundamentalmente desde el Estado, en que los privados van a seguir teniendo roles, pero que termine de una vez por todas con las AFP y el nivel de abuso al que han sometido a los trabajadores y trabajadoras durante estos 40 años, son las prioridades de nuestra central en la perspectiva de esta reforma que hoy día se está discutiendo con muchas dificultades, es cierto, pero que se está discutiendo en el Congreso. Bueno, llegan algunas consultas de parte de nuestros auditores. Yo agradezco a Carlos, que está siendo muy claro. Y bueno, yo trabajo en harto abogado
y a veces a la gente le cuesta un poco entender el tema, pero Carlos lo ha hecho muy didáctico y ha explicado de forma muy clara lo que está pasando. La señora Maribel González te manda un saludo, te dice gracias don Carlos porque está explicando esta situación y ella me pregunta, definitivamente el sistema de FP ya no va a seguir, no es el apropiado para lo que viene para nuestro país. Esa es la pregunta número uno que te envían. La pregunta número dos, don José Luis Ormazábal dice, bueno, trabajé toda mi vida, cotizamos muy poco, tuve muchas lagunas. ¿Cuál cree usted que el verdadero o es el mejor sistema que podemos tener en el futuro en nuestro país? Carlos, es lo que las preguntas que te llegan. Adelante, por favor. Sí, mira, respecto de la primera consulta, señora Maribel, yo no puedo sino concordar con ella. El sistema de AFP ha demostrado ser una industria que está diseñada para dos cosas fundamentalmente. Está diseñada para generar utilidades para los dueños de las AFP que han obtenido utilidades y muchas durante estos 40 años a costa de las pensiones indignas o las nulas pensiones que entregan. Y en segundo lugar, está construido para que sean privados los que administren los fondos previsionales en favor de los conglomerados empresariales de los cuales las AFP finalmente son parte. Todos quienes conocen la industria saben que una AFP no funciona sola, es una empresa que está vinculada con una empresa de seguros, que está vinculada con una empresa de inversiones en bolsa, que está vinculada finalmente con grandes conglomerados empresariales y que las decisiones que se toman respecto de las inversiones, tal como quedó expuesto, por ejemplo, respecto del escándalo de la Polar hace algunos años, se toman en función de beneficiar a sus dueños y no de beneficiar a los cotizantes y a los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, el sistema de AFP está completamente inhabilitado para seguir adelante y además nuestro país tiene hoy día suscritos una cantidad de convenios internacionales, particularmente aquellos que ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, en materias de seguridad social, que implican que el que hoy día la seguridad social esté en manos de privados con fines de lucro es una vulneración de esos convenios. La seguridad social en todos los países desarrollados del mundo está en manos o directamente, o sea, principalmente del Estado y vinculada a otros órganos que no tienen fines de lucro, sino que tienen fines de beneficiar a los trabajadores y trabajadoras por las vías de administrar sus fondos. Respecto de la segunda consulta, efectivamente, en nuestro sistema previsional desde el año 80 ha mantenido una cotización absolutamente insuficiente. Y eso quienes lo diseñaron lo sabían. Y si no lo sabían, quedó absolutamente claro al corto tiempo, en el momento en que se empezaron a pagar pensiones absolutamente insuficientes, que es lo que ha venido ocurriendo al menos durante los últimos 25 años en nuestro país. Y los sistemas previsionales efectivamente no pueden estar construidos en función de aquellos trabajadores que son ideales y que no existen en el mercado laboral. O sea, si uno diseña un sistema previsional para alguien que va a cotizar durante 40 años y va a cotizar con renta tope y va a garantizar que esa persona en particular con esas condiciones que no tiene prácticamente nadie en el mundo del trabajo pueda jubilar con una pensión más o menos digna, eso no es un diseño de un sistema previsional adecuado. Y es por eso que el diseño que hoy día se ha propuesto y que está en debate en el Congreso, que incorpora esta cotización de un 6% adicional, pero que tiene el objetivo, tal como lo explicaba al inicio, de financiar pensiones hoy día. Lo que desde el mundo empresarial, particularmente el gran empresariado, y desde las bancadas de derecha y ultraderecha se ha planteado esta defensa a ultranza de la capitalización individual bajo la consigna de con mi plata no, o de la propiedad de los fondos, es completamente absurda. El sistema de AFP demostró efectivamente qué es lo que era durante la pandemia. Es un sistema de ahorro forzoso que no entrega pensiones, pero que efectivamente durante la pandemia sirvió para que los retiros, cuando el Estado no llegó a tiempo por incapacidad del gobierno de la derecha, se pudieran solventar con la situación económica. Pero ese sistema no es capaz de entregar pensiones. Entonces, un pilar de solidaridad es un elemento fundamental, es un elemento que todos los sistemas de seguridad social contemplan y que hoy día efectivamente es el centro del debate. Y la pregunta que los trabajadores y trabajadoras, los pensionados hoy día deben hacerse respecto para tomar una mirada y para exigirle a sus parlamentarios, diputados, senadores que voten en la dirección de defender sus intereses, es si es que efectivamente esta reforma de pensiones que se va a debatir va a permitir que quienes están hoy día con pensiones de hambre
puedan incrementar sus pensiones con este mecanismo solidario, o si cualquier otro mecanismo que siga apostando a la capitalización y a la cotización individual podría, si es que, hipotéticamente, tal como se prometió en los 80 respecto del sistema de AFP, otorgar mejores pensiones para quienes estén empezando su vida laboral hoy día y puedan jubilar en 40 o 45 años más. Evidentemente, los pensionados de nuestro país y quienes están prontos a jubilar no pueden esperar, o sea, para ellos esto no tiene salida, pero incluso nuestra sociedad no puede esperar 40, 45 años para ver una mejora en el sistema de pensiones. Esa mejora debe ser hoy día, y el camino de la solidaridad es el camino necesario, y eso es lo que hemos representado y vamos a seguir defendiendo desde la Central Unitaria de Trabajadores, tanto en nuestro diálogo con el gobierno, en función de sostener y fortalecer las posiciones que el gobierno ha expresado respecto a esta materia por vía del proyecto de ley, como en el debate en el Congreso, que nosotros entendemos que tiene que ser un debate de cara a la ciudadanía, de cara a quienes cotidianamente viven el drama de este sistema de AFP, que es incapaz de entregar pensiones y que requieren un cambio drástico para que el Estado, para que la solidaridad juegue un rol fundamental en un sistema de seguridad social que permita garantizar una mejor vida, no solo a los pensionados, sino que a través de eso garantizarle a todas esas familias que sostienen a sus pensionados las mejores condiciones de vida también. Muchas gracias, Carlos, por explicar en forma tan clara y precisa el tema. Hay hartas inquietudes por parte de la comunidad, según tu pauta de prensa, opinión respecto al pacto tributario presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cuál es tu opinión frente a ese tema? Y de ahí te hago las dos preguntas que llegan en vista del tiempo que nos queda. Gracias, Perfecto. Carlos. Sí, mira, bueno, nuestra central ha participado del debate que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno abrió tras el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados el año pasado. Y hemos expresado que, en nuestra opinión, las ideas matrices de ese proyecto de ley, el Gobierno debe seguir impulsándolas. Esto significa, en primer lugar, que se requiere incrementar de manera relevante la carga tributaria y la recaudación fiscal en nuestro país. Tal como lo ha planteado el gobierno en sus anuncios respecto del pacto fiscal, estos son recursos indispensables para avanzar en la reforma de pensiones, respecto de la cual conversábamos recién, pero también respecto de el fortalecimiento de la salud pública, en las brechas que todavía mantiene, respecto de su capacidad de atender a todos los ciudadanos y ciudadanas que ahí se atienden, en materia de seguridad ciudadana, donde también hay recursos destinados, y en materia de protección social. Esos son los cuatro componentes de inversión para los cuales está planteado el pacto fiscal. Respecto de los elementos tributarios que el gobierno ha planteado, desde la central hemos expresado una visión crítica respecto de los últimos anuncios y de los cambios que tienen respecto de los anuncios iniciales. En primer lugar, porque la propuesta de pacto fiscal acota significativamente la capacidad de la reforma de recaudar. El gobierno ingresó el año 2022 con una reforma tributaria que en su conjunto iba a recaudar en régimen algo así como 4,2% del Producto Interno Bruto, y hoy día se nos está planteando un pacto fiscal que ajusta esto a un 2,7% del Producto Interno Bruto. Es decir, es una reducción muy significativa y por tanto reduce la posibilidad del Estado de abarcar todas las áreas para las cuales estos recursos inicialmente estaban comprometidos. Pero lo segundo es que evidentemente todavía no se conocen todos los detalles y hay dudas respecto de su implementación, y lo que nosotros le hemos expresado al gobierno con mucha claridad es que otra idea matriz que debe estar en el centro de este pacto fiscal es la decisión del gobierno de recaudar sobre la base de que paguen más impuestos quienes en nuestra sociedad más ingresos tienen, cosa que hoy día lamentablemente no ocurre. Yo quiero contarle a los auditores que uno de los datos que se entregó por parte de la OCDE, no es un dato que hayamos construido desde la central, no es un invento nuestro, sino que es un análisis de una de las instituciones de evaluación de políticas sociales más prestigiosas en el mundo, señalaba que si uno mide el aporte de la suma de lo que se aporta entre IVA y renta por niveles de ingresos, el 50% de menores ingresos de nuestra sociedad aporta alrededor de un 16% de sus ingresos en impuestos, básicamente en IVA. Esto baja a medida que va subiendo el nivel de ingresos,
y llega hasta un punto en que el 0,01% de las personas más ricas de nuestro país solo aporta el equivalente a un 12% de sus ingresos. Esto es un atentado en contra de todo sistema tributario razonable. Los sistemas tributarios están construidos sobre la base de la progresividad, es decir, de que quienes tienen menos aportan en la medida de sus capacidades y quienes tienen más tienen que progresivamente aportar proporcionalmente más. Nuestro sistema tributario tiene esa profunda falencia, la tiene hace muchas décadas, y esa es una de las razones que también explica la escandalosa desigualdad en la distribución de ingresos en nuestro país. Y por tanto, nosotros tenemos prevenciones respecto de los mecanismos que ha planteado el gobierno, vamos a ir a debatirlos porque nos parece que lo fundamental es que el incremento de carga tributaria esté puesto respecto de estos sectores de altos ingresos que hoy día eluden sus impuestos, evaden impuestos y lamentablemente no son sancionados. Y por tanto, otro componente de este pacto tributario que está anunciado tiene que ver con el fortalecimiento de la fiscalización y la reducción de la elusión y de la evasión, pero esto tiene que estar asociado efectivamente a cerrar las brechas elusivas que persisten en nuestro sistema tributario y también a incrementar la capacidad de fiscalización de la administración tributaria, del Servicio de Impuestos Internos, de la aduana, de la Tesorería General de la República, pero también de incrementar las penas. Hace un par de días atrás se publicó la ley, una nueva ley sobre delitos económicos, que sin duda viene a fortalecer las sanciones y la persecución penal respecto de los delitos de cuello y corbata en nuestro país. Bueno, lo que se requiere es que los delitos tributarios adquieran este mismo fortalecimiento y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en casos que todos conocemos, como el caso Penta, las sanciones por delinquir en materia tributaria que afectan el conjunto de la sociedad tengan sanciones que no sean clases de ética, sino que sean sanciones desde lo económico, claras y duras, que desincentiven las lógicas de evasión y elusión que persisten particularmente en los más pudientes de nuestra sociedad, y por otro lado que impliquen sanciones de penas de cárcel cuando efectivamente se acrediten este tipo de conductas de manera persistente. Ahora sí, Carlos, quiero agradecer vuestro tiempo, tu gentileza y amabilidad. Ha explicado en forma muy clara un tema que podríamos estar todo el día hablando, haciendo foros, seminarios y explicándole a la comunidad definitivamente toda la arista que tiene este tema. Sin duda, todas las preguntas que me llegaron y que no voy a alcanzar a hacerte apuntan hacia la gran desigualdad e inequidad de un sistema que no le da pensiones justas y dignas a gente que trabajó toda su vida. Me gustaría que la reflexión final dieras tu visión hacia dónde va el tema prácticamente desde tu mirada como abogado y que trabaja en esta área determinada de la CUT. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu visión con respecto al tema de las pensiones en Chile en los próximos 5 y 10 años, las generaciones que se van a jubilar próximamente en esos tiempos? Y con eso cerramos esta entrevista. Adelante, Carlos, por favor, y gracias. Y agradecido de haberte tenido acá el día de hoy. Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a la radio y a los auditores por la atención. Y yo quiero hacerle un llamado a quienes nos están escuchando, a que ellos también, y ellos y ellas sean transmisores de la necesidad de que lo que hoy día está cursando como debates que están absolutamente vinculados en los dos temas que hemos conversado. El pacto fiscal contiene la reforma tributaria y es condición para poder realizar esta reforma tributaria, y de la misma manera son dos componentes fundamentales, tal como tú decías y como nuestros auditores decían, para avanzar en una sociedad más equitativa. Yo quiero hacerles un llamado a involucrarse. Este debate está cursando hoy día absolutamente clausurado en ámbitos en los que se reúnen comisiones técnicas, en que el Parlamento encierra y resulta absolutamente indispensable involucrarse en este debate. Es importante que cada uno de nosotros y nosotras recuerde que quienes hoy día están debatiendo en el Congreso son representantes electos por la ciudadanía y que por tanto tenemos derecho a exigirles, a demandarles que avancen en demandas tan sentidas como la que hoy día estamos discutiendo. Y por tanto yo tengo la convicción de que tal como ha sido en cada momento relevante de nuestra historia, hoy día estamos en un momento en que
la movilización social, la presión de la ciudadanía, la voz de las mayorías tiene que hacerse sentir de manera más contundente. Si no, efectivamente, la captura del debate público en los medios tradicionales, en los medios de comunicación de masa, en los espacios institucionales, va a conducir este debate como en favor de quienes hoy día siguen presionando por sus intereses particulares, que son quienes han sostenido y mantenido no solo su riqueza y el poder en nuestra sociedad, sino que han mantenido una institucionalidad que limita nuestra expresión democrática, porque es la única forma que tienen de mantener estos privilegios. Así que a cada uno y cada uno de nuestros auditores a jugar roles, a actuar, a convencer a otros para hacerlo, porque no va a ser sino desde la demanda ciudadana que vamos a poder avanzar en estas dos materias tan relevantes en una perspectiva de avances relevantes, fundamentales para construir una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Muchas gracias, Carlos, abogado Carlos Insulza, coordinador de la mesa del sector público de la CUT Chile. Ha sido un agrado tenerte acá, Carlos. Muchas gracias. Debo dejarte hasta acá porque estamos con una pauta muy apretada, pero el tema da para mucho. Así que muchas gracias, Carlito. Que tenga un lindo día y gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Insulza, muchas gracias. Vamos a prepararnos para la próxima entrevista que viene después de las 11 con el doctor Pablo Arévalo. Con él vamos a estar hablando de la obesidad, de la diabetes y un examen que él está promoviendo que se llama la bioimpedanciometría. Así que muchas gracias.